Bueno, aquí estamos otra vez. Porque resulta que estoy un tanto cabreado porque me he puesto a repasar y digo que no se le ha aplicado a estos niños y a estas niñas de segundo de primaria cómo se mide una distancia de un sitio a otro. Y que tampoco se le ha explicado cómo se mide la altura de algo o el ancho de algo, profe. Que le falta eso para poder llegar a tercero, que lo tienen que aprender sí o sí. Claro, profe. Le falta que se le explique qué es una longitud. Claro, profe. La longitud, ¿qué es? La distancia de un sitio a otro, ¿verdad? O mejor dicho, también puede ser lo que mide de alto una cosa o lo que mide de ancho. Claro que sí. Eso es la longitud. ¿Y cómo se mide la longitud? Profe, pues la longitud se mide en metros, ¿verdad? Se suele poner una M. Pero oye, profe, ¿y eso de metros y de longitud y de... Sí, 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 sí. Para poder medir la longitud se utiliza el metro. Hemos dicho que la longitud es la distancia de un punto a otro. ¿Vale? O también puede ser lo que mide de alto una cosa, o incluso lo que mide de ancho. Claro que sí. Y ese metro hemos dicho que hay muchas personas que lo utilizan para hacer su trabajo día a día. Claro que sí. Es una unidad de medida, la longitud, el metro, que, profe, que lo utilizan mucha gente. Porque yo, por ejemplo, hemos dicho que me he levantado hoy con una molestia en todo el cuerpo y es que tenía mi cuerpo invadido de instrumentos que la gente utiliza para medir distancias, para medir longitudes. Es decir, instrumentos que tienen en su interior esa unidad con la que se miden las longitudes. ¿Cuál es la unidad con la que se mide la longitud? ¿Cuál es la unidad con la que se mide la longitud? ¿Te hemos dicho? El metro. Pues mira, profe, es que fíjate, yo tengo por aquí, por eso me picaba tanto, porque es que tengo por aquí metido un metro. Es que fíjate, se llama igual que la unidad de medida de la longitud, metro. Esto es un instrumento que utilizan un montón de profesionales, ¿verdad? Los fontaneros, los electricistas, los carpinteros. ¿Para qué, profe? Pues para medir diferentes espacios. Yo, por ejemplo, me pongo a medir el ordenador, que digo, yo veo con mi ordenador, pues mide, mide, no sé, mide qué mide. ¿Mide más de un metro? ¿Mide menos? No lo sé. Pero es un instrumento que utilizan muchos profesionales para hacer su trabajo. Pero es que no solamente eso. Es que me picaba también por aquí. No sé lo que era. Me dan unos picores muy grandes y no sé qué es. ¡Uy! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es una regla. Profe, ¿y la regla quién la utiliza? Pues la utilizamos los profes y los alumnos. ¿Para qué? Para también medir distancias. Sí, en este caso, lo alto o lo ancho, que es cualquier cosa que yo quiera medir. Una viñeta para hacer un cómic, mi goma, si yo quiero mirar a ver cuánto mide mi goma, ¿veis? Y profe, ¿qué ocurre? Que todos estos instrumentos que estamos mostrando tienen como unidad de medida el metro, claro que sí. Pero es que tengo más, es que también me picaba por aquí, fíjate, 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 fíjate. Profe, uy, pero bueno, uy, profe, pero es que es mago el profe. Uy, uy, ¿esto qué es? Que también tiene números, que también pone una M de metros. ¿Esto qué es para hacer así? ¿Para saltar a la comba? No, profe. Es una cinta métrica y la utilizan mucho los sastres. ¿Qué son los sastres? Aquellos que se encargan de hacer los trajes a medida, los vestidos a medida. Y, profe, también lo utilizan los modistas. Esas personas que se dedican a hacer también los trajes y los vestidos a las mujeres y a los hombres. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, esta, por ejemplo, es una señorita que es, en este caso, modista. Está mirando cuánto tiene que medir el vestido de esta muchacha que se lo ha pedido para una boda y tiene que medir cuánto mide de ancho, fíjate. ¿Y qué se utiliza para medir esa distancia de hombro a hombro? Pues se utiliza, profe, como unidad de medida el metro. En este caso, ¿qué se utiliza? Pues una cinta métrica. Claro que sí. Hemos dicho que el carpintero que utiliza, el carpintero, profe, utiliza un metro. ¿Pero y qué utiliza el profe? El profe utiliza, perdón, su escuadra. Claro que sí. Una regla con forma de triángulo. Pues claro, profe.
Eso es así. Cada uno utiliza un instrumento, pero todos tienen como unidad de medida el metro, fíjate. Para medir distancia, para medir el ancho, el alto, todo. Claro que sí. Así que ya sabemos y conocemos un montón de instrumentos que utilizan como unidad de medida el metro para poder así hacer las tareas del día a día. Vamos a ver un pequeño vídeo que yo también os voy a ir explicando un poco para que así no nos quede ninguna duda. ¿Estás preparado? ¿Sí? Pues venga, vamos a explicarlo. A ver, profe. Mira, aquí nos dice que en el vídeo de hoy vamos a aprender a medir distancia, ¿verdad? En este caso, pues mira, si yo me voy desde España, ¿verdad? Hasta Italia, pues estoy midiendo distancias, claro que sí. ¿Y estoy utilizando el metro? A lo mejor el metro se me queda pequeñito. Pues mira, pero es que también se utiliza para más cosas. Para medir, por ejemplo, lo que mide de alto una jirafa, profe, también se utiliza el metro. También se utiliza ¿qué? Longitudes, claro que sí. Hemos dicho que la longitud de algo se mide en metros, claro que sí. Míralo, te lo voy a poner por aquí. La longitud te dice por aquí. Es lo que mide, ¿verdad? Desde un punto hasta otro punto. Y nos dice, oye, por ejemplo, la longitud de tu casa al colegio, ¿para qué? Pues eso son distancias. ¿Y eso es cómo se mide? Pues se mide, profe, en metros, claro que sí. Así que nos dice, oye, ¿y la unidad? Es decir, ¿con qué se mide la longitud? Ya lo hemos dicho un montón de veces, en metros. ¿Y cómo se pone ese metro? Para no tener que poner siempre metros, 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 metros. Pues se pone con una M. Claro que sí. Así que si yo quiero poner, o mejor dicho, veo escrito 100M, ¿qué significa? Que son 100 metros. Claro que sí, profe. Entonces hemos dicho que para medir distancias se utiliza el metro. Pero oye, ¿qué ocurre si yo tengo que medir distancias, por ejemplo, de un país a otro país? ¿Se utiliza el metro? ¿Se utiliza la misma unidad de medida que para medir el alto de una casa? ¿O el ancho de una casa? ¿O se utiliza la misma unidad de medida para medir el alto de una jirafa? ¿O lo que mide de largo o de ancho una piscina se utiliza la misma unidad de medida? Profe, pasa una cosa. Y es que esto es un metro. Pero ¿y qué pasa si son cositas más pequeñas, por ejemplo, un móvil? ¿Qué pasa, profe? Si son cosas más pequeñas de un metro, ¿cómo se mide? Pues ya lo estáis viendo aquí en vuestro, o mejor dicho, en vuestra regla. ¿Qué ocurre? Que la regla ponen un montón de numeritos. ¿Veis que ponen un montón de numeritos? Fijaos. ¿Veis? Uno, otro, otro, otro. ¿Eso qué son? Eso es para medir cosas que son más pequeñas que un metro. ¿Y se utiliza qué? El centímetro, profe. Se utiliza el centímetro para medir cosas más pequeñas que el metro. Fíjate, si el metro se divide en 10 partes iguales, nos salen centímetros. ¿Qué cosas se pueden medir en centímetros? Perdón, en centímetros digo, en decímetros, ¿vale? Porque claro, ¿y si esos decímetros también se dividen en otras 10 partes iguales? Nos dan los centímetros, ¿verdad? Claro, nos dicen, oye, profe, mira, si este metro se divide en 10 decímetros. Pero si ese decímetro se mide en otros 10, ¿qué ocurre? Que tenemos centímetros, claro que sí. Fíjate qué montón de unidades de medida. Ya no solo tenemos el metro, profe. Ya no solo es el metro. Si ese metro se mide en 10 partes iguales, es decir, si esa regla se mide en 10 partes iguales, ¿qué tengo? Decímetros de 10. ¿Y si ese metro, ¿vale? Si yo cojo mi metro y saco, ¿verdad? Hasta el número 100 y lo digo, a ver, si ese metro lo divido en 100, porque centímetros es de 100, si ese metro lo divido en 100 partes iguales, ¿qué tengo en esas rayitas? Pues tengo centímetros, profe. Nosotros vamos a aprender el centímetro, el metro y además otra más que ahora os presentaré. Porque he dicho, profe, ese centímetro, ¿qué ocurre? Pues que es la unidad de medida para medir cosas que no llegan al metro. Por ejemplo, ¿qué utilizo yo para medir este bolígrafo? Pues yo digo, a ver, lo pongo aquí en el cero, aquí en esta parte, y digo, ¿qué se utiliza? Pues yo veo, a ver, profe, veo que este boli
¿Mide cuánto? ¿Mide? ¿Ah? Mira, fíjate cuánto mide. ¿Mide 1 metro? ¿Mide 1 metro? ¿Sí o no? ¿Mide 1 metro? No, profe. ¿Mide cuánto? Vosotros. Acercar a la cámara para que lo veáis. ¿Cuánto mide este boli? Profe, mide 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí en vuestra regla, fijaos, en la regla está dividida en centímetros, ¿verdad? Claro que sí. Y si yo pongo mi boli por aquí encima, fijaos, si yo pongo mi boli por aquí, yo veo que este boli, fíjate, si lo pongo aquí en el cero, veo que mide 5 centímetros justos. Claro, pues entonces, ¿qué unidad de medida utilizo para medir cosas que son más pequeñas que 1 metro? Aproximadamente es, aquí es que la cámara no me da para tanto, pero 1 metro aproximadamente es así de grande, ¿verdad? Así es 1 metro más o menos. Pues, ¿qué pasa si yo quiero medir cosas más pequeñitas? Que utilizo el centímetro. Pero, profe, a ver, ¿qué pasa si yo quiero medir cosas que son más grandes que 1 metro? ¿Qué utilizo para medir cosas que son más grandes que 1 metro, profe? ¿Eh? Es decir, para medir, por ejemplo, la distancia de un pueblo a otro pueblo, o la distancia que he recorrido con mi moto, o con mi coche. ¿Qué utilizo, profe? El kilómetro, que se pone km. Y si hemos dicho que 1 metro tiene 100 centímetros, por eso de la C, ¿cuántos metros tiene 1 kilómetro? Pues ¿sabéis cuántos? 1000, lo pone aquí arriba en la pantalla. 1000 metros, así que claro, para cosas que miden más de 1 metro, ¿qué se utiliza? Para distancias entre pueblo y pueblo, entre país y país, entre planeta y planeta, pues se utilizan los kilómetros. Pues muy importante entonces, muy fácil. Profe, para medir cosas que miden más o menos esto, el metro. Para medir cosas que son más pequeñas que ese metro, como una goma, como un lápiz, como un boli, como un rotulador, como una libreta, ¿qué se utiliza? Los centímetros. Y para medir cosas más grandes que los metros, distancia entre pueblo y pueblo, distancia recorrida con mi moto, con mi coche, kilómetros, km. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues entonces vamos a hacer entre todos esta página que nos dice por aquí el qué se hace. Nos dice el metro es la unidad principal que utilizamos para medir longitudes, claro. Y se escribe como con M. Hemos dicho que una guitarra, pues ¿cuánto medirá más o menos? ¿O con qué medir, con qué unidad de medida se medirá? Con metros. Pero, profe, ¿y si quiero medir en este caso una foto? Pues podría utilizar como instrumento una regla. Y hemos dicho que ¿qué unidad utilizaría? Pues, profe, el centímetro, porque una foto no es tan grande como para medir los metros, claro que no. ¿Y de pueblo en pueblo qué utilizaría? ¿Qué unidad? Pues el kilómetro. Pues eso es lo que tenéis que hacer vosotros ahora en estas dos páginas, ¿vale? Es decir, pensar si utilizo metro, centímetro o kilómetro. Metro, M, centímetro, cm y kilómetro, km. Oye, profe, dice, la distancia que mide, o mejor dicho, ¿cuánto mide por aquí la distancia? Sí, la distancia entre este punto y este punto, es decir, ¿cómo mido yo la longitud de este estuche, profe? ¿En metros? ¿Un estuche mide metros, profe? Claro que no. ¿Mide cuánto? Pues, profe, este estuche se puede medir en centímetros. ¿Y la distancia entre montaña y montaña, cómo se medirá? ¿Ah? ¿Cómo se medirá la distancia entre montaña y montaña? ¿Hay muy poquitos metros o hay muchos metros? ¿Ah? ¿Y la altura de un edificio, por ejemplo, cómo se medirá? Entonces, la altura de un edificio, ¿cómo se medirá? ¿Ah? Pues vamos a averiguarlo. Ahora me dice, ¿cuánto miden estas longitudes? Dice un libro. Profe, un libro, ¿verdad? Yo cojo un libro y yo digo, profe, ¿cuánto mide un libro? Pues vamos a ver. Yo digo, a ver, lo tengo por aquí. A ver, este libro, por ejemplo. ¿Cuánto mide? ¿Mide 1 metro? He dicho que 1 metro era aproximadamente ¿cuánto?
Era así, fíjate. No mide, no llega al metro. Entonces, ¿en qué se mide si hemos dicho que mide menos de 1 metro? ¿En qué se mide? ¿Cuál es la unidad? Entonces, este libro lo mediré en centímetros. Lo puedo medir con mi regla. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se puede medir en centímetros. Truco. Si el objeto se puede medir con una regla, se mide en centímetros. Fíjate qué truco te ha dado el profe. Bueno, pues seguimos. A ver, me dice ahora, ¿y el libro entonces? Pues mira, ¿cuánto medirá? ¿15 metros? Oye, profe, no. ¿15 kilómetros? Oye, ¿qué pasas? No, profe. Mide 15 centímetros. Sí, el árbol. El árbol sí puede que mida metros, ¿no? Sí. Pues ahí lo averiguo y lo hago. Vamos a la número 3. Dice, sigue las pistas y colorea. Dice, para medir, coloca el 0 al comienzo de la cuerda. Claro que sí, profe. Si yo lo que quiero es medir algo, hemos dicho que ¿cómo lo hacía yo? Profe, yo ponía, ¿verdad? En este caso, esta es mi regla, buscaba el 0 que estaba aquí, ¿vale? Y yo ponía el inicio de mi boli en el 0 y luego me fijo en cuál es el final, ¿vale? Claro, para saber cuánto mide. Eso es lo que tengo que hacer y me dicen por aquí como truco, ¿no? Y ahora me dice, sigue las pistas y colorea. La cuerda roja es la que mide más. Pues si es la que mide más, ¿qué cuerda será la que tenga que pintar de rojo, profe? Pues la que mide más. Dice, la cuerda azul mide 12 centímetros. Yo puedo utilizar mi regla. Cojo mi regla y mido cuál es la que mide 12 centímetros. Y dice, la cuerda amarilla mide 4 centímetros menos que el azul. Pues cojo mi regla y la mido. ¿Sí? Claro que sí. Y también puedo saber cuánto mide la cuerda. Claro que sí. Sí, pero profe, ¿las distancias del libro son reales? Ah, profe, no son reales. Tengo que imaginarme cuál sería una o cuál sería otra. La roja ya sé cuál es, porque es la que más mide. Y luego me dice, luego está la azul, que mide 12, está luego la amarilla, que mide un poquito menos, y luego está la verde, que mide un poquito menos. Pues ¿cuál será entonces por orden? Roja más grande, azul un poquito menos, amarilla un poquito menos y verde un poquito menos. Pues ya sabéis, no me debo de poner en una broma, ¿eh? No me tengo que poner con mi regla a medir las cuerdas de mi libro, porque no son distancias reales. Eso es la número 3. Colorear, en este caso, pues las cuerdas del color que te dice la descripción por aquí. Y la 4, ¿qué te dice? Ordena estas medidas de menor a mayor. ¿Cuál será la menor? La que se mide en centímetros cm, 32 o 3. ¿Y cuál será la siguiente? Pues la que se mide en metros. ¿Y la siguiente y final? Pues la que se mide en kilómetros. Pues ya sabéis, ¿no? Primero la pequeñita, que son los centímetros, luego los metros y luego los kilómetros. ¿Y si hay repetida, profe, los centímetros, centímetros, centímetros? Pues, profe, la que tenga menos. Esta dice que solamente tiene 3, pues esta. Ahora la 5 dice, ¿cuánto mides? Más o menos... Ay, perdón, que es una pregunta. ¿Cuánto mides? ¿Más o menos que 1 metro? Profe, ¿menos que 1 metro o más que 1 metro? Pues, ¿cuánto hemos dicho? Si hemos dicho que el profe se estaba por aquí midiendo, hemos dicho, profe, a ver. 1 metro hemos dicho que es más o menos... ¿Esto es lo que mido yo? Ah, pues si tengo una cinta métrica en casa me puedo medir para saber si es más o menos que 1 metro. Ah, pues eso lo puedo adivinar yo en casa. Muy bien, ¿y qué quiero que hagáis una vez que ya he terminado la actividad número 5 y estas 2 páginas? Quiero que cojáis cualquier instrumento que tengáis en casa, ¿vale? Cualquier instrumento que tengáis en casa, ya sea un metro, ya sea una regla, ya sea una escuadra, ya sea una cinta métrica que hemos dicho que también tenemos por aquí, ¿vale? Oh, ¿me sale por aquí otra? Magia del profe, que le sale un instrumento por aquí de unidad de medida para medir longitudes por todos sitios, fíjate. Pues sea lo que sea. Y quiero que os pongáis a medir 5 objetos que tengáis en casa. Y que además lo anotéis y lo escribáis en vuestra libreta de matemáticas. Por ejemplo, televisión. Ya anoto en mi libreta pongo matemáticas, día 7 de mayo. Y pongo unidades de medida. Y pongo televisión. Cojo mi cinta métrica, cojo mi regla, cojo lo que tenga en casa, pongo un extremo en el 0 y mido a ver un poquito cuánto es el ancho de esa televisión. Televisión, la mesa, la silla, puedo medir el alto, el ancho, el alto, lo que yo quiera. Pero tengo que hacer mediciones. ¿Cuántas? 5. ¿Y cómo? Anotándolo en mi libreta. ¿Ha quedado claro? Pues ya sabéis, las 2 paginitas
y en mi libreta esos 5 objetos que hay que medir. Pues chao, chao, hasta pronto.